En 2011, el mundo de la medicina asistía a una revolución que parecía salida de un futuro distante. En la capital de Suecia, Estocolmo, un cirujano llamado Paolo Macchiarini, entonces con 53 años, realizaba algo inédito en la historia de la ciencia médica. Un trasplante de tráquea artificial, fabricada en laboratorio y viva, gracias a la aplicación de células madre del propio paciente. La operación fue hecha en el Instituto Karolinska, una de las instituciones médicas más respetadas del planeta, responsable inclusive por la elección de los ganadores del Premio Nobel de Medicina. El paciente, Claudio Atacena, un hombre de 36 años residente en Toscana, Italia, sufría de un tipo raro de cáncer que había afectado su tráquea de forma irreversible. Con la respiración comprometida y sin opciones viables de tratamiento, Claudio aceptó participar en un procedimiento experimental que nadie había intentado antes. El método propuesto por Macchiarini era simple en teoría, pero complejo en la práctica. Utilizaba una estructura de plástico biocompatible, creada a medida para cada paciente, y la recubría con células madre retiradas de la médula ósea. Esas células tenían la capacidad de transformarse en tejidos específicos del cuerpo, permitiendo que el prótesis fuera integrada al organismo sin rechazo. El gran diferencial del trabajo de Macchiarini era precisamente ese: sustituir órganos dañados por estructuras sintéticas capaces de funcionar como órganos naturales, eliminando la dependencia de donantes humanos. Cuando los primeros resultados fueron divulgados, la comunidad científica quedó fascinada. Las imágenes de Claudio respirando normalmente después del trasplante comenzaron a circular por la prensa internacional. Revistas renombradas como The Lancet y New Scientist publicaron artículos elogiando el avance, mientras canales de noticias como BBC y CNN dedicaban reportajes especiales al caso. Paolo Macchiarini se tornó rápidamente una figura pública, siendo invitado a hablar en conferencias internacionales sobre medicina regenerativa e innovación tecnológica. Dentro del Instituto Karolinska, pasó a ser visto como uno de los mayores talentos de la institución, recibiendo apoyo financiero y político para expandir sus estudios. Su imagen era cuidadosamente construida. Un médico visionario, carismático, políglota, que hablaba 5 idiomas y usaba ropas elegantes, siempre con una sonrisa confiante. Pero no todos dentro del medio científico estaban de acuerdo con la celebración. Algunos especialistas cuestionaban la metodología utilizada, los datos clínicos presentados y la rapidez con que el experimento había sido llevado a la práctica. Aún así, pocos se atrevían a confrontar abiertamente al genio de la tráquea artificial, ante el prestigio que había conquistado. Era el inicio de una jornada llena de promesas y sombras. Después del éxito inicial del trasplante realizado en Claudio Atacena, Paolo Macchiarini pasó a ser tratado como una especie de salvador de la medicina regenerativa. Los medios de comunicación no escatimaban elogios al cirujano, presentándolo como un visionario que había desbrozado una nueva frontera en la ciencia médica. Artículos científicos publicados en el renombrado periódico The Lancet daban credibilidad a su técnica, incluso con datos limitados y sin estudios de largo plazo. La imagen de Claudio respirando normalmente después de la operación se tornó símbolo de esperanza para pacientes que sufrían de enfermedades respiratorias graves. Sin embargo, pocos sabían que las complicaciones ya comenzaban a surgir poco después de los primeros meses posteriores al procedimiento. A pesar de los informes optimistas divulgados por el equipo de Macchiarini, Claudio necesitó volver al hospital varias veces a causa de infecciones y bloqueos en la prótesis. En lugar de resolver los problemas con un enfoque más conservador, como el uso de tensoterapias menos invasivas, Macchiarini optaba siempre por intervenciones quirúrgicas repetidas. Cada nueva cirugía aumentaba el riesgo de complicaciones graves, colocando aún más presión sobre el cuerpo frágil de Claudio. Médicos que trabajaban en el Instituto Karolinska empezaron a percibir ciertas inconsistencias en la información repartida por Macchiarini sobre el progreso clínico del paciente. Algunos profesionales internos levantaron dudas sobre la real eficacia del método utilizado, cuestionando si los beneficios superaban los riesgos. Aún así, ninguna voz crítica fue escuchada fuera del círculo interno. Por el contrario, la prensa continuaba exaltando el hecho como un milagro moderno. Con el éxito aparente del primer caso, Macchiarini recibió autorización para realizar otros trasplantes similares,
esta vez en pacientes de diferentes nacionalidades. Él comenzó a montar un equipo internacional, incluyendo médicos de Rusia, Italia y Suecia, todos dispuestos a seguir su método revolucionario. Las bases estaban siendo lanzadas para una serie de nuevos casos, algunos de los cuales terminarían de forma trágica y controversial. Pero, en aquel momento, nadie parecía dudar de la genialidad de Paolo Macchiarini, mucho menos de las promesas que hacía al mundo de la medicina. Animado con el impacto del primer trasplante en Estocolmo, Paolo Macchiarini decidió expandir su técnica a otros pacientes alrededor del mundo. En 2011, realizó una nueva cirugía en el Hospital Universitario Karolinska, en Estocolmo, esta vez en una mujer sueca llamada Bellene, que sufría de un tumor agresivo en la tráquea. Así como Claudio Atacena, Bellene aceptó el procedimiento experimental como última oportunidad de supervivencia, ya que no había otras opciones viables. La operación fue divulgada como un éxito, y Bellene apareció en entrevistas contando cómo volvió a respirar normalmente después de meses de sufrimiento. Sin embargo, pocos meses después, tuvo que regresar al hospital con complicaciones graves, entre ellas, infecciones recurrentes y obstrucción parcial de la prótesis. A pesar de todos estos problemas, los informes médicos publicados por Macchiarini describían el caso como un avance significativo, sin mencionar los riesgos reales enfrentados por la paciente. Bellene acabó falleciendo en 2016, casi 5 años después del trasplante, pero los daños acumulados a su salud fueron atribuidos, en parte, a las múltiples intervenciones hechas en la prótesis. Mientras tanto, Macchiarini ya estaba planeando nuevos casos, ahora fuera de Suecia, en colaboración con hospitales rusos y centros médicos internacionales. En 2012, viajó hasta Moscú, donde realizó 3 trasplantes de tráquea artificial en el Instituto de Investigación Científica Burdenko, una institución de alta relevancia en Rusia. Entre los pacientes rusos estaba Vasily Kovalenko, un hombre de 45 años que había sufrido un grave accidente que comprometió su tráquea. Otro caso fue el de Elena Zakharova, una joven madre de 22 años que, según relatos posteriores, ni siquiera tenía indicación clínica para una cirugía tan invasiva. El tercer paciente fue Ruslan Kudabayev, de 29 años, que supuestamente presentaba condiciones pulmonares estables antes de la operación. Todos los 3 recibieron tráqueas artificiales desarrolladas en el extranjero e implantadas en Moscú, bajo supervisión directa de Macchiarini y su equipo. Pero, en los meses siguientes, las noticias comenzaron a preocupar a los colegas que observaban de lejos los resultados. Los 3 pacientes rusos enfrentaron complicaciones severas. En menos de 2 años, todos habían fallecido. El caso más controversial entre los trasplantes realizados por Paolo Macchiarini en Rusia fue el de la joven Elena Zakharova, de apenas 22 años. Residente en Moscú, Elena era madre soltera y sufría de una condición respiratoria crónica llamada estenosis traqueal, que causaba estrechamiento de la tráquea. A pesar de su condición ser desafiante, médicos rusos afirmarían posteriormente que ella podría haber sido tratada con métodos menos invasivos, como dilataciones o stents. No obstante, en 2012, Elena fue seleccionada para recibir una tráquea artificial desarrollada por Macchiarini e implantada en el Instituto Burdenko, en Moscú. Según relatos posteriores de colegas y familiares, Elena confiaba totalmente en Macchiarini, quien presentó el procedimiento como la única oportunidad real de vivir normalmente. Durante la cirugía, utilizó una prótesis sintética recubierta con células madre, técnica que, hasta entonces, carecía de validación científica rigurosa. En los meses siguientes al trasplante, Elena comenzó a presentar complicaciones graves, infecciones recurrentes, rechazo parcial del cuerpo a la prótesis y dificultad extrema para respirar. Necesitó regresar al hospital numerosas veces, sometiéndose a nuevas cirugías e intervenciones para intentar mantener la prótesis funcional. En testimonios posteriores, familiares relatarían que Elena sufría constantemente, muchas veces llorando de dolor durante las internaciones. Aún así, Macchiarini continuaba divulgando su caso como parte de una serie de éxitos clínicos, sin revelar los detalles reales de su estado postoperatorio. En octubre de 2013, poco más de un año después del trasplante, Elena falleció en un hospital de Moscú, dejando atrás un hijo pequeño.
Su muerte impactó no solo a su familia, sino también a algunos profesionales de salud rusos que seguían de cerca los resultados de los trasplantes. Un médico ruso, que prefirió permanecer anónimo, afirmó en investigaciones futuras que esa cirugía nunca debería haber ocurrido. A partir de ese momento, voces críticas comenzaron a organizarse dentro del Instituto Karolinska, en Suecia, donde Macchiarini aún mantenía posición oficial. Las primeras denuncias sobre posibles fallas éticas, falta de consentimiento informado y manipulación de datos comenzaban a ganar fuerza. Hasta mediados de 2013, a pesar de las muertes de pacientes en Rusia, Paolo Macchiarini aún mantenía una posición privilegiada en el Instituto Karolinska, en Estocolmo. Era considerado uno de los mayores nombres de la medicina regenerativa y recibía apoyo financiero y político para continuar sus investigaciones. Sin embargo, dentro de la propia institución, algunas voces comenzaban a levantarse contra él, cuestionando la veracidad de los datos clínicos presentados. Uno de los primeros en sospechar fue el médico Bertil Weiden, funcionario del instituto responsable por supervisar proyectos de investigación con células madre. Weiden notó inconsistencias en los informes firmados por Macchiarini, especialmente cuanto al estado real de los pacientes después de los trasplantes. Decidió compartir sus preocupaciones con otros colegas, entre ellos Erika Lederhausen, ex vicepresidenta del instituto, y Anders Schunnesson, especialista en infecciones hospitalarias. Juntos, estos profesionales comenzaron a reunir información sobre los casos rusos y suecos, intentando entender por qué tantos pacientes habían fallecido. También descubrieron que algunos de los artículos científicos publicados por Macchiarini no tenían datos completos u omitían información crítica. En particular, el caso de Elena Zakharova llamó atención. No tendría indicación médica para un trasplante tan arriesgado, según relatos de especialistas independientes. La equipe de investigación informal pasó a presionar a la dirección del instituto para que fuera abierta una auditoría independiente sobre las prácticas de Macchiarini. Pero la respuesta de la alta dirección fue inicialmente evasiva. Después de todo, el nombre del instituto estaba directamente ligado a los experimentos realizados. Miedo al daño a la reputación de la institución parece haber influido en la decisión de mantener el silencio por tanto tiempo. Aún así, Weiden y sus aliados continuaron sus investigaciones, obteniendo acceso a documentos internos y conversando con enfermeros y asistentes que trabajaron con el cirujano. Los testimonios comenzaron a pintar un retrato preocupante. Hay relatos de que Macchiarini ignoraba alertas sobre complicaciones postoperatorias e insistía en procedimientos invasivos innecesarios. Las primeras fisuras en el muro de prestigio de Paolo Macchiarini estaban surgiendo, y pronto explotarían en escándalo público. Mientras los vientos comenzaban a cambiar en Suecia, una periodista norteamericana llamada Benita Alexander estaba a punto de dar uno de los mayores golpes a la reputación de Paolo Macchiarini. Reportera premiada y especializada en salud y ciencia, Benita trabajaba para la cadena NBC News y había sido invitada por Macchiarini para cubrir una cirugía realizada por él en Rusia. El convite parecía inusual. Él la había elegido específicamente para acompañar el procedimiento y hasta prometió exclusividad sobre la historia. Pero lo que empezó como una oportunidad de contar una historia inspiradora pronto se transformaría en una investigación profunda sobre mentiras, manipulación y tragedias médicas. Durante el viaje a Rusia, Benita percibió ciertas contradicciones en la información proporcionada por Macchiarini, especialmente cuanto al estado real de los pacientes operados. También notó que Aurelia Visovan, médica rumana y asistente personal de Macchiarini, parecía siempre presente, controlando las narrativas y evitando conversaciones directas con otras fuentes. Benita decidió profundizar su investigación, regresando a los hospitales rusos, entrevistando familiares de los pacientes fallecidos e intentando obtener registros médicos confidenciales. Los testimonios que escuchó fueron impactantes. Muchos parientes relataron que sus seres queridos sufrieron antes de morir, sin haber comprendido plenamente los riesgos involucrados. Además, descubrió que algunos de los trasplantes habían sido hechos en pacientes que ni siquiera tenían indicación clínica para cirugías tan invasivas. Paralelamente, Benita investigó la vida personal de Macchiarini, especialmente su relación con Aurelia, que no era solo profesional. Las dos estaban viviendo juntas, y había rumores de que Aurelia era más que una simple colaboradora.
Sería una confidente, cómplice, y según algunos, coautora de sus decisiones médicas. A mediados de 2014, Benita y su equipo produjeron un reportaje especial emitido por NBC, titulado The Good Doctor. El buen médico, cuestionando abiertamente la ética de Macchiarini. La materia mostraba testimonios de familiares, documentos médicos e incluso imágenes de autopsias que sugerían fallas graves en los procedimientos realizados. Fue la primera gran iniciativa periodística internacional en poner bajo escrutinio público las prácticas del cirujano, rompiendo el velo de silencio mantenido durante años. A partir de aquel momento, el nombre de Paolo Macchiarini dejaría de ser sinónimo de genialidad para convertirse en sinónimo de alerta máximo en la comunidad médica global. En 2016, la BBC lanzó uno de los documentales más impactantes sobre la trayectoria de Paolo Macchiarini, titulado The Surgeon Who Cut Too Deep, o en portugués, El cirujano que cortó demasiado. Producido por la renombrada equipe de investigaciones de la emisora británica, el filme documental reunió testimonios exclusivos de familiares de pacientes fallecidos, médicos disidentes y periodistas que siguieron el caso desde el inicio. Con acceso a documentos médicos secretos, vídeos inéditos e entrevistas con excolegas del Instituto Karolinska, el documental pintó un retrato devastador del trabajo de Macchiarini. Uno de los momentos más marcados fue la revelación de grabaciones internas del hospital sueco, en las que médicos expresaban dudas sobre los métodos utilizados por el cirujano. El documental también mostró informes clínicos ocultados por años, en los que se percibía que los pacientes presentaban complicaciones graves poco después de las cirugías. Entre los testimonios más emocionantes estaba el de Anna Bellene, viuda del paciente Claudio Atacena, quien contó cómo su marido sufrió durante meses después del trasplante. Ella afirmó haber sido engañada por las promesas de cura y que, al aceptar el procedimiento experimental, creía estar dando a él una nueva chance de vida. Otro testimonio marcado fue el de Bertil Weiden, el médico sueco que comenzó a sospechar de las prácticas de Macchiarini y trató de alertar a la dirección del Instituto Karolinska. Él relató cómo enfrentó resistencia dentro de la institución al levantar cuestiones éticas y científicas sobre los trasplantes realizados. El documental también incluyó imágenes de archivos personales de Benita Alexander, la periodista norteamericana que investigó el caso en Rusia, reforzando la narrativa global de la tragedia médica. Una parte crucial del filme abordó el papel de Aurelia Visovan, asistente y compañera de Macchiarini, que, según colegas, tenía influencia directa en las decisiones médicas y en el control de la información. El documental mostró mensajes de texto y correos electrónicos intercambiados entre ella y el cirujano, indicando que ambos tenían conciencia de las complicaciones, pero optaban por callar los hechos. Después del estreno del filme, la repercusión internacional fue enorme. Periódicos como The Guardian, The New York Times y El País publicaron artículos basados en las revelaciones de la BBC. Presionado por todos lados, el Instituto Karolinska vio su credibilidad puesta en jaque y pasó a enfrentar investigaciones independientes sobre su responsabilidad en los eventos. Con este nuevo capítulo de exposición pública, Paolo Macchiarini ya no podría esconderse, y el fin de su carrera médica estaba cada vez más cerca. Con el aumento de las presiones internacionales y la exposición hecha por el documental de la BBC, las autoridades suecas no pudieron ignorar las acusaciones contra Paolo Macchiarini. A mediados de 2015, el Ministerio Público de Suecia inició una investigación formal sobre posibles crímenes médicos cometidos durante los trasplantes realizados en el Instituto Karolinska. La principal sospecha era de homicidio culposo, ya que 3 pacientes suecos habían fallecido después de los procedimientos experimentales sin que hubiese comprobación científica previa de la eficacia del método. Además, surgieron denuncias de que Macchiarini había ocultado datos clínicos importantes y manipulado informes para mantener la imagen de éxito de los trasplantes. En octubre de 2016, un juez sueco emitió una orden de prisión preventiva contra él, pero Paolo ya había dejado Suecia meses antes, desapareciendo del radar oficial. Él regresó a Italia, su país natal, donde intentó retomar su carrera médica bajo otro nombre y en instituciones menos conocidas. Las autoridades suecas solicitaron entonces la extradición de Macchiarini, basándose en tratados internacionales de cooperación jurídica entre Suecia e Italia. Sin embargo, el proceso fue lento y lleno de obstáculos,
especialmente por la complejidad legal involucrada en crímenes médicos en diferentes jurisdicciones. Mientras tanto, los familiares de las víctimas comenzaron a exigir justicia, organizando movimientos públicos y buscando apoyo político para presionar a los gobiernos involucrados. En Italia, a pesar de las presiones externas, las autoridades locales inicialmente dudaron en aceptar la extradición, alegando falta de pruebas concretas de crimen doloso o intencional. Además, los abogados defensores de Macchiarini argumentaban que actuó dentro del campo experimental de la medicina, con consentimiento de los pacientes. Pero críticos afirmaban que el cirujano sobrepasó los límites éticos al aplicar un método sin validación científica rigurosa y con riesgos excesivos a la vida humana. Paralelamente, en Rusia, donde 5 trasplantes fueron realizados, no hubo ninguna investigación criminal formal contra el médico, a pesar de las muertes de los pacientes. Las autoridades rusas alegaron que los casos estaban fuera de su jurisdicción, ya que Macchiarini era extranjero y los registros médicos eran de responsabilidad de hospitales locales. Con esto, Paolo Macchiarini parecía escapar de la justicia, pero el cerco se cerraba, y la próxima etapa sería decisiva para su destino. Después de años de investigaciones internacionales y presiones de las familias de las víctimas, Paolo Macchiarini finalmente enfrentó un juicio formal en Roma, Italia, en 2023. El proceso fue conducido por el Tribunal Penal de la capital italiana, con acusaciones graves de homicidio culposo múltiple por cuenta de los trasplantes realizados en pacientes rusos. Entre los casos analizados estaban los de Vasily Kovalenko, Elena Zakharova y Ruslan Kudabayev, todos operados en Moscú entre 2012 y 2013. La fiscalía argumentó que Macchiarini aplicó una técnica no comprobada científicamente, poniendo vidas en riesgo innecesariamente. Durante el juicio, se presentaron pruebas como documentos médicos, vídeos de autopsias, informes clínicos ocultados y hasta grabaciones de conversaciones entre el cirujano y su asistente Aurelia Visovan. Uno de los momentos más tensos fue el testimonio de Anna Bellene, viuda de Claudio Atacena, quien viajó especialmente a Roma y contó cómo su marido sufrió después del trasplante experimental. Otra testigo clave fue Bertil Bajden, exfuncionario del Instituto Karolinska, quien relató las inconsistencias en los datos presentados por Macchiarini durante su estadía en Suecia. Médicos rusos también comparecieron virtualmente, afirmando que algunos pacientes ni siquiera tenían indicación médica para un procedimiento tan invasivo. Los abogados defensores intentaron justificar los resultados negativos alegando que se trataba de medicina experimental, con consentimiento informado firmado por los pacientes. Sin embargo, los jueces señalaron errores graves en el proceso de consentimiento, ya que muchos pacientes afirmaron no haber comprendido plenamente los riesgos involucrados. En febrero de 2024, después de meses de audiencias, el tribunal emitió su veredicto. Paolo Macchiarini fue condenado a 13 años de prisión por homicidio culposo múltiple. La sentencia fue recibida con emoción por las familias de las víctimas, que hacía más de una década luchaban por justicia y reconocimiento oficial de sus pérdidas. A pesar de la condena, Macchiarini mantuvo su postura arrogante, negando cualquier culpa y afirmando que siempre actuó en nombre de la ciencia. Él apeló la decisión inmediatamente, pero permaneció detenido preventivamente mientras el recurso era analizado. Con este desenlace legal, se cerraba una fase crucial de la historia de Paolo Macchiarini, pero el impacto de sus actos continuaría resonando en la comunidad científica y médica por mucho tiempo. El caso de Paolo Macchiarini dejó marcas profundas en la medicina moderna, sirviendo como uno de los mayores ejemplos de cómo la ambición puede corromper la ciencia. Su trayectoria muestra cómo la búsqueda por reconocimiento, aliada a la falta de transparencia y fiscalización rigurosa, puede llevar a la muerte de pacientes en nombre de promesas vacías. Muchos expertos señalan que explotó una laguna ética en las investigaciones médicas experimentales, donde la prisa por innovación a veces oscurece la seguridad del paciente. Su trabajo inicial fue celebrado por instituciones renombradas como el Instituto Karolinska, que posteriormente enfrentó una crisis de credibilidad sin precedentes. En 2017, el instituto tuvo que revocar varios artículos científicos asociados a Macchiarini y admitió errores en el proceso de supervisión de sus estudios clínicos. Además, cambios fueron implementados en los protocolos de evaluación de investigaciones médicas que involucran células madre y órganos artificiales. Hoy,
Hay mayor exigencia de revisiones independientes, datos completos y seguimiento de largo plazo antes de que técnicas experimentales sean aplicadas en humanos. Pero quizás la mayor lección sea esta. Cuando la ciencia es usada como escenario para vanidades personales, el precio pagado es frecuentemente cobrado de las vidas más frágiles. Los familiares de las víctimas aún cargan cicatrices emocionales profundas, recordando diariamente el dolor de haber perdido seres queridos bajo falsas promesas de cura. Elena Zakharova, madre soltera de apenas 22 años. Claudio Atacena, padre dedicado. Bellene, que soñaba en respirar libremente nuevamente. Todos merecían más que eso. El juicio de Macchiarini trajo algo de alivio a las familias, pero no devolvió las vidas perdidas ni borró el sufrimiento vivido. Este caso también reveló el papel fundamental del periodismo investigativo, con periodistas como Benita Alexander y producciones como el documental de la BBC desempeñando roles fundamentales en la búsqueda de la verdad. Sin estas voces valientes, el mundo podría nunca haber conocido la verdadera dimensión del escándalo médico que sacudió instituciones enteras. Y por último, es importante recordar, la ciencia debe siempre priorizar al ser humano por encima de cualquier descubrimiento o título. Al fin y al cabo, el objetivo de la medicina es salvar vidas, no sacrificarlas. Ahora, nos toca a nosotros, espectadores, aprender de esta historia y garantizar que sirva de advertencia constante para futuras generaciones de médicos, científicos y periodistas.